hermanos, pues voy a silenciaros, ya estamos grabando. Nuevamente saludaros, daros la cariñosa bienvenida y nos gustaría seguir charlando y tratando de conocernos. Hay gente de Costa Rica, de Perú, de Colombia, de México, de Argentina, de Venezuela, de Italia, de Alemania, de Uruguay, de Argentina y seguro que Ecuador, me quedó por ahí Ecuador, Honduras, ¿eh? Ecuador, De El Salvador. Ecuador. Ecuador, Ecuador. de Ecuador. Qué bien, gloria a Dios. La verdad es Buenas que... tardes. Hola, Yolani, Buenas buenas tardes, tardes. hermano. Buenas Qué tardes. gusto. Muy bien, gracias al Señor por la presencia de todos. Estamos dando comienzo ya, así que estoy intentando ya silenciar. Siempre entramos unos minutitos antes, que lo sepáis. Yo por lo menos 5 o 7 minutos antes ya conecto, ¿eh? Eso nos da también oportunidad de saludarnos a los que van entrando antes, porque luego entrando en la dinámica del horario de la clase ya no nos da mucho margen para saludarnos y lo que nos hace tanto bien, porque es hermoso poder conocernos y saber que estamos unidos en esta hermosa familia que es la familia de Dios, ¿vale? Eh, una cosita que os quiero decir es que República Dominicana también, ahí nos dice Mireya, muy bien. Eh, yo cuando envío los enlaces lo hago a través de una lista de difusión. Las listas de difusión de WhatsApp nos permiten que cada uno que contesta le llega nada más que al teléfono de la iglesia, que es de donde sale el mensaje. ¿Vale? Entonces, lo hacemos así porque si fueran grupos, entonces cuando alguien contesta le llegaría a todos en el grupo y entonces esto sería imposible, ¿eh? Pero yo lo que os quiero decir es que cuando mando el enlace, como por ejemplo hoy al mediodía que mandé el enlace para esta clase, no hace falta que me respondáis. Yo sé que todos tenemos el deseo de decir gracias, pastor, gracias, gracias, tal. Pero claro, en la lista de difusión son más de 150, ¿eh? Y si los 150 me contestan, son 150 WhatsApp que yo tengo que leer, porque me entra un WhatsApp y tengo que abrirlo. ¿Me comprendéis, no? Y de momento es un trabajo que hago yo. No tenemos secretaria ni secretario que lleve adelante este tipo de tarea. Lo hacemos desde la oficina pastoral de mi propia casa y entonces no pretendo tampoco crear una secretaría para esto, ¿no? Entonces, sencillamente deciros que yo ya sé que estáis agradecidos y que no hace falta que respondáis a los WhatsApp del enlace de Zoom y del enlace que voy a mandar mañana, porque mañana os voy a enviar el de YouTube. Así que tampoco hace falta que contestéis nada. Sí es bueno que luego cuando mandéis, obviamente, la tarea, por supuesto, la enviáis sin ningún problema. Yo la recibo, la archivo en una carpeta que estoy creando con el nombre de cada uno de vosotros. Allí van todas las informaciones que me estáis mandando, la inscripción que habéis cubierto y las tareas correspondientes a cada clase para que luego podamos constatar que las tareas se han hecho y entregaros el correspondiente diploma a final de curso. ¿Vale? Así que bueno, eso también os vuelvo a decir que si tenéis alguna pregunta o necesitáis consejo pastoral, pues me escribís que podemos arreglar, ya sea con mi esposa o conmigo, un momento para hablar aparte. Entonces, nos ponemos de acuerdo a través de WhatsApp, el día, la hora, y creamos un enlace privado de Zoom para tener una charla y poder escuchar vuestras inquietudes y ayudaros en lo que esté a nuestro alcance hacer, que precisamente es una tarea pastoral a lo que nos sentimos llamados y en lo que esté a nuestro alcance ayudar, pues bajo la guía y la dirección del Señor. ¿Vale? Así que contad con eso. Vamos a orar
buscando la bendición del Señor entonces. Amado Padre, queremos darte gracias por poder reencontrarnos una vez más en esta clase, Fundamentos de la Fe. Gracias por la participación de cada uno de mis hermanos. Señor, que tú nos bendigas. Es maravilloso saber que tu Santo Espíritu está hablando a cada corazón. Estamos distribuidos en muchos países diferentes del mundo, distintos horarios, distintos climas, distintas regiones, pero tú estás al lado de cada uno de nosotros. Eres un Dios maravilloso. Te adoramos, te bendecimos y esperamos oír tu voz. Háblanos al corazón porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, había una pequeña tarea de memorización. ¿Alguien ha memorizado Efesios 2, 8 y 9? Ahí Melba ya está levantando la mano. ¿Se anima a decirlo? Abra su micrófono, por favor, y la escuchamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yes. Este, por medio de la fe. Y esto No de vosotros. no de vosotros Pues, porque es don de Dios. No por gracias para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9 y 10. 8 y 8 y 9. 9, 8 y 9. Muy bien, gracias, gracias. Muy valiente, ¿eh? Se animó, pero luego la memorización no es fácil, ¿eh? A todos nos ponemos nerviosos y nos cuesta un poquito. Pero bueno, qué bonito. Yasmina también está haciendo señales ahí. ¿Te animas a abrir tu micro, Yasmina? ¿Sabes cómo hacerlo? No sabe, no sabe. Y yo no lo puedo hacer desde aquí tampoco, ¿eh? Bueno, Zulma, a ver, Zulma, que también está haciendo señas ahí. La escribí en el... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Vale, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya veis, no podemos dedicar más tiempo a esto, pero es hermoso que la palabra de Dios esté grabada en nuestra mente y corazón, la memorización. Este es un texto clave a la hora de evangelizar y de dar testimonio. Todo creyente debe conocerlo, como otros que vamos a estar estudiando en las próximas clases. Muy bien, pues entonces, habiendo tomado esto, vamos a compartir ahora la pantalla para pasar a la clase de hoy, porque la hora avanza tiranamente, no nos espera. Los fundamentos de la fe. Paso 2, seguro. Dios me da seguridad. No recuerdo exactamente el nombre, hoy alguien me preguntaba precisamente sobre esto, el tema de si podemos estar seguros de nuestra salvación. Y mi respuesta fue, lo vamos a ver esta noche en la clase. El texto con el que se nos presenta el tema es un texto también muy hermoso de Romanos 8. Romanos 8, 38 y 39. El capítulo 8 de Romanos es, alguien decía que era la cumbre de las escrituras, ¿eh? Como si subiéramos a la punta de la Concagua o del Everest. Pues llegar a Romanos 8 es encontrar allí tanta bendición, un lugar santo, aunque toda la Biblia lo es, pero dentro de muchos de los tesoros que contiene este capítulo, encontramos estos dos versículos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Pues no, absolutamente no. Y aquí tenemos una afirmación de fe de Pablo en estos versículos. Él dice, por lo cual estoy seguro. Y esto es lo que da título precisamente a nuestra segunda lección. Seguro, Dios me da seguridad. Pablo descansa en el amor de Dios y nos está invitando que también nosotros lo hagamos.
Y en un sentido, mirando el contexto, descubrimos que la Trinidad está involucrada en comunicarnos esta seguridad. No lo hemos podido leer, pero en el verso 35 se menciona el amor de Cristo. Aquí, en el verso 39, el amor de Dios el Padre. Y si luego vamos a Romanos capítulo 15 y el versículo 30, vamos a ver que allí Pablo menciona el amor del Espíritu. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Un pedido de oración, ¿eh? Qué bueno es cuando los cristianos sabemos reclamar ayuda en oración de nuestros hermanos, de la familia en la fe. Pablo lo hace. Y en este sentido, vemos aquí, dejando de lado el tema de la oración, que él de alguna manera se refiere a un Dios trino, que nos envuelve en la seguridad de un amor que nos rodea por todas partes, por arriba, por abajo, por delante, por detrás, y nos envuelve como el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, aquí vemos en los versículos 38 y 39 la certeza de la derrota del mundo invisible. Esto es decir, los poderes enemigos del aire, el espiritismo, la influencia astrológica y las manifestaciones de sectas que arrastran a los que se han cobijado mm, eh, bajo esa techumbre, diríamos así, falsa, un escudo que no protege. Nosotros estamos bajo la seguridad del amor de Dios. Dice Pablo, ninguna cosa creada nos podrá separar. Y es una expresión que nos muestra que todo está sujeto a la voluntad del Creador, bajo el cual nos hemos sujetado por su gracia. ¿Y quién o qué puede separarnos del Creador, del Salvador y de aquel a quien hemos reconocido como Señor? Por lo tanto, los creyentes que siempre enfrentamos dificultades. A veces hay personas que vienen y me preguntan, pero yo tengo un pasado de haber consultado brujos, adivinos, me echaron las cartas y cosas por el estilo. Cristo rompe las cadenas, como dice una hermosa canción infantil de mi niñez. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Por lo tanto, nada me separa del amor de Dios y Él me libera de todo, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me puede separar del amor de Dios. Y claro, cuando vamos a la realidad de la dinámica de la vida cristiana, encontramos que los creyentes siempre han enfrentado dificultades diversas, persecución, enfermedad, prisión, incluso aún la muerte. Y claro, bajo estas circunstancias a veces se les pretende hacer creer, o incluso a veces los mismos cristianos se preguntan, ¿el Señor me habrá abandonado? Pero Pablo aquí asegura que eso es imposible. Nada nos separa del amor de Cristo. Su muerte a nuestro favor es una prueba de amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Y alguien me estará diciendo, un momento, pastor, pero es que si yo voy a un sitio donde no debería ir, a un lugar de pecado, el Señor viene conmigo. Sí, el Señor va contigo, pero no va a manifestar su presencia. Esa es la diferencia. Porque somos hijos de Dios, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, no lo podemos arrancar. Tenemos una naturaleza divina. Hemos nacido en la familia de Dios. Pero si yo voluntariamente me introduzco en el pecado, lo que Dios hace es, bueno, vale, tú vas a recibir las consecuencias de ese pecado y no esperes que yo manifieste mi gracia, ni mi poder, ni mi misericordia, ni mi sabiduría en medio de una situación de pecado voluntario.
Pero esto es otra cosa. Nada impide su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos seguros en Él. Y claro, si yo tengo esa seguridad, no tendré temor. En Juan 10 hay también una frase de Jesús que son maravillosas y que vamos a leer para responder a las preguntas 2 al 7. Dice Juan 10, 27 al 29: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? El verso 28 lo dice claramente: yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Pues Jesús afirma que nos la da Él. ¿Puede terminar algo que es eterno? Obviamente que no. Es para siempre. El tiempo del verbo dar allí es presente y esto nos indica que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Así que la seguridad de las ovejas se fundamenta en Él, como el buen pastor que tiene poder para protegerlas. Los ladrones, los salteadores, los lobos de los que he hablado en el verso 1, el verso 8 y el verso 12, no pueden hacerles daño a las ovejas. El verso 29 ofrece la clara lección de que solo el Padre está al frente de la seguridad de sus ovejas, porque nadie puede arrebatar algo de las manos del Padre y Él tiene control sobre todas las cosas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que no hay otro pasaje en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que afirme con tanta fuerza la seguridad absoluta y eterna que goza cada cristiano verdadero. Por eso, a la pregunta 5, ¿cuándo pereceremos? Pues la respuesta es nunca jamás. Nadie nos arrebatará de su mano. Claro, continúa la pregunta 6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? El verso 28 nos da la respuesta. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Allí estamos seguros completamente. Y la pregunta 7, ¿podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Supongamos que este pequeño artilugio que tengo en la mano, que eh, es líquido para limpiar las gafas, me representa a mí, ¿vale? Lo que Jesús está diciendo es que Él me da vida eterna y que yo estoy en su mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Así que estoy en las manos de Jesús. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que son, es una doble protección, ¿eh? Y no estamos hablando de mi mano, que mi mano es débil, mi mano puede ser forzada. Estamos hablando de la diestra de poder del Dios Todopoderoso, el que nos tiene en sus manos. ¿Vale? Así que nadie nos puede arrebatar. Y aquí Jesús agrega esa ecuación de la seguridad de, de los verdaderos creyentes. Somos un regalo del Padre al Hijo y también somos un regalo para ser testigos al mundo, porque el Padre nos ha dado al Hijo y el Hijo
Luego dirá en Juan 17:18 que nos envía al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que tenemos un trabajo que realizar. Efesios 1:13 y 14 nos invita también a leerlo y responder a las preguntas 8 y 9. Este texto, ¿qué es lo que nos dice? Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la obra que hizo Dios en nosotros? Pues el verso 13 dice que nos selló con el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios hace al que cree en Él. Hermanos, si yo pudiese perder la salvación, entonces Dios estaría borrando el sello del Espíritu Santo que pone en mi vida. Y si yo me arrepiento y vuelvo a Él, me lo volvería a poner. Y si yo vuelvo a pecar y pierdo la salvación, entonces me tiene que borrar. Lo mismo pasa con la idea de nacer otra vez. Jesús se lo explicó a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Cuando yo nazco espiritualmente, es un nacimiento espiritual. Y ya no puedo morir y volver a nacer, y morir y volver a nacer. Es una vez y para siempre. Soy un hijo, eres un hijo, una hija de Dios. Y esto es algo irreversible, como sucede con nuestros hijos. Mis hijos van a ser mis hijos a pesar de que se vayan de casa, a pesar de que se enfade conmigo, nunca jamás van a perder esa condición. Son hijos míos y de mi esposa, y eso no lo va a cambiar absolutamente nada, ni la adopción, ni siquiera un dictamen legal que diga que ahora son hijos de otra persona. Lo serán jurídicamente para recibir herencias, para lo que sea, por los trámites de adopción. Pero ya vemos lo que muchas veces pasa con hijos adoptivos, ¿no? Cuando se enteran que sus padres no son sus padres y luego quieren escarbar y buscar quiénes son realmente sus padres. ¿Por qué? Porque es su identidad, es su historia, es su familia, es su naturaleza, y esto es algo inherente a cada ser humano. Pero bueno, aquí nos está hablando del sello. El sello, cuando fuimos sellados al oír el Evangelio y al creer en él. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía, arras de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Así que el Espíritu mismo de Dios viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar mi salvación eterna, nuestra salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación. Se colocaba en cartas, en contratos y otros documentos importantes. Todos hemos visto una serie, una película histórica donde el rey o el emperador ponían con un fuego, una vela, derretían un poco de cera sobre un pedazo de papel y ponían su sello para enviar una carta que no podía ser abierta nada más que por el destinatario. Y romper ese sobre ya era abrir un documento oficial. Bueno, de esta manera, ese sello hace que el documento quedaba bajo esa autoridad auténtica y oficial de la persona que imprimía el sello. Hay cuatro verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. Por ejemplo, la verdad de la seguridad. Recordad cuando sellaron el foso de Daniel, cuando lo tiraron con los leones. ¿Qué hicieron? Sellaron el foso para asegurarse que nadie le sacara. Y lo mismo pasó con la muerte de Cristo. Los judíos trabajaron para que sellaran la tumba y además pusieron guardias a la puerta para que nadie rompiera el sello. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Seguridad. Segundo,
autenticidad. ¿Recordad la historia de Jezabel, la esposa de Acab? Cuando ella le dijo a su marido, ¿para qué estás deprimido porque Nabot no te vende la viña? Yo te la voy a conseguir. ¿Sabéis qué hizo? Escribió una carta y la selló con el anillo de Acab para que los vecinos acusaran a Nabot y lo asesinaran, lo apedrearan y se pudiera él quedar con la viña. Y ahí está el ejemplo de autenticidad. Luego está la idea de propiedad. En Jeremías 32, Jeremías compra un terreno y sella la carta de venta. Era un sello de propiedad. De hecho, Dios le manda a comprar la propiedad a Jeremías en una zona que estaba invadida por los ejércitos babilonios. Y era un mensaje de esperanza. Y Jeremías le decía a Dios, pero Dios, ¿para qué voy a gastar dinero y voy a pagar esto por un terreno que no puedo poseer porque está invadido por las tropas enemigas? Pero Dios le estaba dando un mensaje. Iban a regresar, las propiedades iban a revertir otra vez a pesar del castigo que venía sobre la idólatra nación de Israel. Y finalmente la idea de autoridad. Cuando en el libro de Esther se escribe una carta a los judíos, pues Esther escribe en nombre del rey y sella la carta con el anillo del rey. Así que seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Todo eso es el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre tu corazón, sobre el mío, sobre aquellos que hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura que nos espera en la gloria. Dice Pablo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, el que nos selló, es Dios. Así que el Espíritu Santo es el sello de Dios, de que le pertenecemos, y es el depósito o arras, el anticipo, como el anillo de bodas, que nos garantiza que Él hará lo prometido. Así que, qué maravilloso, hermanos. Un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. La presencia del Espíritu en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Y ahora su poder obra en nosotros. Nos va transformando y es un adelanto del cambio total que experimentaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Y aquí tenéis la primera tarea para esta clase. Dice, lea quién soy en Cristo en el apéndice 2 al final del libro. Y luego pregunta, ¿cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza? Bueno, aparte de responder esta pregunta, yo os voy a pedir que vayáis al apéndice 2. Aquí hemos puesto rellenar en forma personal, pero el apéndice 2 está al final del manual que os he enviado. No tiene número de página precisamente porque tiene en negrita la palabra apéndice 2. Y allí tenéis una lista extraordinaria, extraída de un libro que se llama Victoria sobre la oscuridad. ¿Quién soy en Cristo? Y la tarea que vais a tener, obviamente, es leer esta lista y cada uno de los versículos que están al lado. Soy una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Soy un hijo de Dios, Juan 1:12, Romanos 8, Gálatas 3. He sido redimido. Mirad, hermanos, esto, esto es para ponerse de rodillas y leer cada frase, leer los versículos y darle gracias al Señor. ¿Eh? Esto es una maravilla de información doctrinal y fundamental de la identidad que hemos recibido al estar en Cristo, que es donde Dios nos coloca cuando una persona pecadora viene a Él en fe.
Cuando yo voy hacia Dios, Dios viene hacia mí y trae a Cristo y mete a Cristo por su Santo Espíritu en mi corazón y me mete a mí en Cristo y me reviste de su justicia. Y todas estas cosas, soy un siervo, soy justo, soy santo, soy sal, soy luz, soy amigo de Cristo, soy elegido por Cristo, soy hecho siervo. Y yo lo que os voy a pedir es que debajo de el cuadrito o en el mismo cuadrito, como os queráis, pongáis las tres cosas que más os llaman la atención de toda esta lista. La que os más os guste, la que más te impacte, la que más sientas que te bendice, esa por favor la escribes y me la mandas con la tarea de esta semana. ¿Sabéis? Esa es la tarea para esta semana que espero me podáis enviar junto con la que se sugiere también al final de nuestra lección de hoy. Muy bien, vamos avanzando a la segunda parte, a la segunda hoja de nuestro manual y llegamos al punto número 10. Lea Primera de Juan 5, 11 y 12 y aquí tenemos también que contestar a la pregunta ¿tiene usted vida eterna? Pues en Primera Juan 5, 11 y 12 Jesús, perdón, el apóstol Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, la respuesta es personal. ¿Tienes tú vida eterna? Pues tú sabrás lo que tienes que colocar. Yo sé lo que yo tendría que colocar. ¿Cómo puedes saber si tiene vida eterna o no? Pues la respuesta que yo he propuesto es esta, porque tengo al Hijo de Dios al creer en Él y al aceptarle como mi Salvador personal. En base a todos esos versículos y a todas estas evidencias bíblicas y preciosas que resumen la bendición de ese testimonio interno, subjetivo, en el interior del creyente. Y es la vida misma que poseemos en Cristo y que se expresa en la gracia y el poder que Él me comunica, que Él me suministra todo el tiempo. Es la experiencia misma de conocer a Cristo en mi vida personal. La vida solo se encuentra en Él, así que es imposible tenerla sin Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Él es lo único que cada uno de nosotros necesitamos. No esperamos a recibir vida eterna porque comenzó el día en que puse mi confianza en Jesús. Y no necesito hacer nada para obtenerla porque ya es mía y no debo preocuparme porque Dios me la ha dado y me la ha dado garantizada y no por un año, ni por 2 años, ni por 3, garantizada para toda la eternidad porque hemos nacido en la familia de Dios. Ahora, hay aquí una advertencia. Romanos 8:38 dice que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Y claro, vamos a Romanos 6, versículos 1 y 2, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, si a Dios le encanta perdonar, ¿por qué no darle más razones para perdonar? Si el perdón está garantizado, podemos pecar tanto como querramos. Yo recuerdo a un amigo mío en la mili, en el servicio militar en Argentina, que era muy católico y que yo le explicaba el Evangelio y él me decía, claro, pero es que esa seguridad que tú tienes, entonces ahora vive la vida loca, me decía él. Ahora vive como quieras, total ya vas al cielo.
Y él no lograba entender que yo ya no quiero pecar. Es que ya no quiero vivir, porque estoy tan agradecido, tan feliz, estoy tan satisfecho, que el pecado es basura. Y yo no necesito cruzar la calle para ir a meter la nariz dentro del container donde tiramos todos los vecinos la basura. Ya la huelo cuando me acerco nomás. No necesito ir a refregar mis narices allí. Y esto es lo que pasa con el pecado. Por eso Pablo da una respuesta categórica aquí. En ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar? La actitud de planear de antemano, aprovecharme de un Dios perdonador, es no entender ni a Dios, ni la seriedad del pecado, ni lo que le costó a Cristo ir a la cruz para pagar por mis pecados. Por tanto, un creyente que peca voluntariamente y pisotea la cruz y la sangre de Cristo, pues dudo que haya entendido el Evangelio y que realmente haya nacido espiritualmente hablando. El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Al contrario, la muerte de su Hijo por el pecado me muestra que el pecado es serio. Jesús pagó con su vida nuestro perdón. Y la misericordia de Dios no me no se convierte en una excusa para que yo tenga un estilo de vida negligente o inmoral o adúltero o lo que sea. De hecho, Dios se lo decía a Israel, eres una esposa adúltera, porque se habían volcado a la idolatría. Y la idea de Pablo aquí es que nunca sea así. Y esta palabra en ninguna manera, que algunos tradicen que nunca sea así, la utiliza Pablo 14 veces en sus cartas, 10 veces en Romanos, 10 veces la usa. Y es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación e implica la sensación de indignación frente a los que se atrevan a creer que esa afirmación sea cierta. Voy a perseverar en el pecado para que abunde más la gracia. La gracia de Dios no fluye de una fuente inagotable porque fluye de un corazón quebrantado, de una entrega y de un sacrificio que nosotros no llegamos a comprender. Por eso Pablo dice, hemos muerto al pecado. Y aunque tenemos una lucha diaria, constante contra el pecado, entendemos que hubo un momento en el que se nos consideró muertos al pecado desde el punto de vista de Dios cuando nos puso en Cristo. Cuando Él murió en nuestro lugar, Dios cuenta que nosotros morimos con Él. Y esa es la premisa fundamental de todo el capítulo 6, que no podemos meditar, pero que en lecciones futuras volveremos a este tema tan especial. Hebreos 12, versículos 5 al 10, dice, ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si recibís la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y, beberemos, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, pero para lo que nos es provechoso, para lo que participemos de su santidad. Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque me trata como hijo y porque me ama. ¿Quién ama más
a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto? Yo muchas veces en las escuelas de padres o hablando a padres, les hago ver, mira, disciplinar a tu hijo tal vez no te guste, pero porque lo amas, lo tienes que disciplinar y tienes que aplicar castigos, porque tu hijo tiene que aprender a obedecer. Si tu hijo no aprende a obedecer, cuando tú le grites que se detenga porque él va a cruzar la calle tras el balón y viene un auto a alta velocidad, si no ha aprendido a obedecer, pues no se va a parar, va a cruzar y va a ir detrás del balón y ya sabes en lo que eso puede acabar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer y Dios nos tiene que enseñar también. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de que nos ama y que nos quiere hacer participar de su santidad, dice el versículo 10. Por lo tanto, cuando sentimos que el Señor llega a nuestra vida con una disciplina, tenemos que tomarlo como una prueba de amor y decirle, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Primero tengo que aceptar la disciplina con resignación, con compasión de mí mismo, pensando que lo necesito, no que no lo necesito. No debo resentirme ni ofenderme con Dios, sino que tengo que aceptar la disciplina con gratitud, como la actitud apropiada hacia un Padre que me ama. Los padres humanos e imperfectos aplican una disciplina imperfecta, pero Dios es perfecto y por eso su disciplina es perfecta. Siempre obra para el bien espiritual de sus hijos. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que ninguno de nosotros pequemos, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Y eso significa que tenemos una lucha permanente contra el pecado. ¿Qué sucede si pecas? Pues no pierdes tu salvación, pero sí experimentas una alteración de tu comunión con Dios. Dios es un Padre amoroso, ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Y esto será el tema de la lección próxima, por eso no nos vamos a detener aquí. En 1 Corintios 3, versículos 11 al 15, se nos dice allí que todo cristiano va a enfrentar un juicio y no será para saber si somos salvos o no, sino simplemente para probar nuestras obras. Si hemos agradado a Dios, recibiremos premio. Si no hemos agradado a Dios, perderemos esos premios, pero no la salvación, porque ya la poseemos. Por lo tanto, ¿tendrá usted premios o se salvará como por fuego? ¿Eh? Entonces, esto que Pablo menciona en Primera Corintios eh, es algo muy especial para la iglesia que quiere desarrollar un ministerio fiel. Él va a hablar allí de oro, plata, piedras preciosas, que también será un tema futuro en lecciones en este nivel. Y se nos habla de los materiales de calidad superior que representan el servicio espiritual, todo aquello que yo hago para edificar la iglesia. La madera, heno y el hojarasca son materiales inferiores que representan tareas hechas en la carne y que carecen de valor eterno, que las hice para mi gloria, para mi orgullo, para que me aplaudan, para que me reconozcan y no para la gloria de Dios. Así que tenéis que profundizar allí en este texto, que como veis es una tarea muy, muy sencilla, pero también importante de realizar.
Los falsos y verdaderos, que como es habitual hemos dejado atrás y están en la página primera, dice la primera afirmación: ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Mm? Pues si no tienes seguridad de salvación después de esta clase, mal lo tenemos, ¿eh? Realmente hay muchos textos y argumentos para estar absolutamente seguro. En segundo lugar, Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. Pues obviamente es una frase falsa, la acabamos de señalar en cuanto a lo que Pablo nos ha dicho en Romanos 6. Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Obviamente que sí, porque el pecado, pues, fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario y por lo tanto yo ya no tengo que enfrentar ninguna condenación. Sí voy a enfrentar la posibilidad de avergonzarme delante del Señor cuando Él me venga a buscar. Juan lo dice claramente y más adelante lo vamos a mirar también con más detenimiento. Pero yo, por eso cada noche, cada mañana, tenemos que ir delante del Señor, confesar nuestro pecado y decir: Señor, aún aquello que no sé, aún aquellos pensamientos que no recuerdo, aquellos pecados que actitudes que han surgido de mi corazón, que ni siquiera recuerdo, Señor. Yo sé que hoy he pecado, confieso mi pecado y acepto la obra intercesora de Cristo a mi favor. Tema de la semana que viene. ¿Qué tenemos aquí? Para agradecer, en Juan 10, usted está en la mano de Jesucristo y protegido en Él. Por lo tanto, tenemos que levantar las manos en agradecimiento. Luego, pecar es hacer, decir o pensar algo contra la voluntad de Dios. Aunque Dios me ama, aborrece mi pecado. Piense y anote dos razones por las cuales usted considera que un cristiano debe evitar el pecado. Así que aquí tenéis, es una tarea muy sencillita porque solo podéis escribir poquitas palabras, pero como hicisteis la clase pasada, las escribís, le hacéis una foto y me la enviáis, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos en nuestra segunda página? ¿Cómo estoy con Dios? Esta semana, ore a Dios por un familiar que no ha aceptado a Cristo aún. Apunta el nombre de esa persona. Aquí esto está también orientado a personas nuevas en la fe, se les anima. Yo imagino que muchos de vosotros oráis ya por maridos, por seres, por hijos, por familiares, por amigos, vecinos que no conocen al Señor. Pero aquí se recomienda escribir el nombre de una persona. Memorice el orden de los libros del Nuevo Testamento. Aquí tenemos la tarea de memorización. Aunque hay un versículo para memorizar, que es el de Juan 10, 27, 28, el viernes próximo vamos a pedir que alguien diga todos estos libros del Nuevo Testamento de memoria. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Vale? ¿Esto por qué es útil? Porque, hermanos, yo me da pena cuando veo creyentes de 20, 30 años que no saben buscar en sus Biblias todavía. ¿Eh? Es una pena, una gran pena. Necesitamos aprender de memoria los libros de la Biblia y esto nos va a ayudar a hacerlo poquito a poquito, semana a semana. Así que esta es la tarea, memorizar los libros, 10 primeros libros del Nuevo Testamento. Y luego memorizar Juan 8. Perdón, hay una lectura de Juan 8 al 14. La semana pasada me olvidé decirlo. Alguien me lo mandó a decir: Pastor, yo estoy leyendo el capítulo 1 al 7 de Juan. Es un capítulo por día, así que no es mucha tarea. Yo recomiendo hacerla. Yo sé que muchos estáis haciendo otro tipo de lecturas, por eso es que no me detengo mucho en esto. Por ejemplo, los que seguís mi devocional, estamos leyendo toda la Biblia en el año 2024. Entonces, claro, pedir que además de la lectura, que ya son 4 o 5 capítulos, tengáis que leer otro más, pues no hace falta que lo hagáis, ¿vale? Pero bueno,
para quienes no están haciendo o teniendo un ritmo de lectura habitual, esto es una buena disciplina y os la recomiendo. Para obtener la certificación del nivel 1 hay que enviar las tareas que se solicitan durante el curso, ¿vale? Así que por favor, si no habéis enviado la de la semana pasada, hacedla y enviadla, que yo la estoy guardando en una carpeta con vuestro nombre personal y eso me servirá para luego poder otorgaros el diploma cuando acabemos este nivel que, como ya hemos dicho, son 13 lecciones. Muy bien, concluimos, hermanos, con una oración final. Zulma, ya que tienes abierto tu micrófono, ¿nos despides con oración? Sí. Amado Padre Celestial, gracias una vez más por estar reunidos en tu nombre y creciendo en la gracia, Señor, porque estamos aprendiendo de ti cada día y tú nos das fe, fortaleza, eres misericordioso y amoroso en nuestras vidas. Gracias por este momento tan hermoso. Bendice al pastor, a Eli y a todos los que están acá reunidos. Gracias por este momento tan precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podéis abrir los micrófonos para Gracias, pastor. despediros. Hasta luego. Gracias, Mucho gusto. Adiós a todos. Bonito fin de Buenas semana. tardes. Gracias, bendiciones. Gracias, Hasta pastor. luego. Que bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones.